Hoy, en Pensamiento Volátil, nos adentramos en la propuesta de Galería Sur, un nuevo espacio en Barcelona que abre sus puertas con el objetivo de impulsar el arte latinoamericano en el tejido cultural de la ciudad. Conversamos con dos de sus impulsoras, la directora Franquinlandia González y la comisaria María Laura Ríos. Bienvenidos. Bienvenidos al podcast Pensamiento Volátil, el podcast de la Casa Nómada, un espacio especialmente creado para hablar sobre el arte y los artistas en compañía de todos sus cómplices. Hoy nos encontramos en los espacios de la Galería Sur, una nueva galería ubicada en la ciudad de Barcelona, y nos acompañan dos de sus tres directoras, Franquinlandia González y María Laura Ríos. Bienvenidas. Gracias. Gracias. Yo, antes de comenzar las entrevistas, siempre me gusta hacer una pregunta muy particular. Se ha transformado como en una especie de cartografía de la aparición. Y esta pregunta es la siguiente: ¿cómo llega el arte en la vida de María Laura Ríos y de Franquinlandia González? Qué pregunta difícil. ¿Quieres empezar tú? A ver. Bien, para mí el arte llega un poco tarde porque he ingresado en la Universidad de Espíritu Santo en Brasil en curso de Belas Artes a los 30 años. Okay. Y fue cuando tuve contacto con museos, con galerías y todo esto. Solo que esto también me ha proporcionado llegar a este universo con un hambre tremendo, porque todo me parecía novedoso y interesante y fue un mundo para descubrir. Entonces, de cierta manera ha sido muy fantástico este descubrimiento. Qué bueno, qué interesante, porque siempre está la lectura de que el arte aparece en los primeros años de vida, ¿no? Y también el arte ocurre en otros momentos donde hay una decisión ya adulta de dedicarle la vida a ese camino tan particular, ¿no? Bien, para mí eso ha sido un poco diferente porque vengo de una ciudad muy pequeña, un pueblo del interior de Espíritu Santo, donde no había museos, galerías, había una biblioteca mínima y éramos frecuentadores de la biblioteca, pero era un universo muy limitado. Y la primera vez que tomé contacto con el arte, con teatro, con danza, con todo eso de museos y galerías, fue cuando pude ir a capital, a Vitória, Espíritu Santo, y ahí sí empieza toda la historia. Antes había una ilusión, un deseo, pero algo también muy abstracto, muy lejos de mi realidad. Y en ese encuentro, la decisión de ser artista o de ser mediadora, ¿cómo ocurre? Bien, yo hacía desde niña algo de artesanía con mi madre y tal, algo muy intuitivo, muy de nuestra casa, con telas, pintura y tal, pero algo doméstico en ámbito familiar. Y de ahí tenía una vivencia con la pintura y todo, pero no tenía nada de referentes. Era algo funcional para decorar la casa con telas pintadas, no sé, cosas muy domésticas, pintar bolsos, camisetas, no, ¿cómo le explico? Algo más textil. Y de ahí había una vivencia con materiales, pero me faltaban las referencias, me faltaban
algo más de lecturas también, de convivir con otros artistas. Y cuando llego a Vitória, cuando llego a la capital del Espíritu Santo y me deparo con la posibilidad de estudiar Belas Artes y me voy a las exposiciones de arte que vi, escuchaba algo sobre, pero nunca había entrado en un museo, nunca había estado en un museo. Y cuando entro por la puerta de un museo por primera vez, cuando veo este mundo maravilloso, para mí es fantástico que hay un otro lado que te llama a otras realidades, a otras maneras de sentir y de se expresar. Entonces, había ahí una necesidad implícita real y de inmediato soy llevada a entrar en este mundo explorando todo lo que me caía en las manos. Libros, catálogos, frecuentaba las exposiciones y de ahí también empecé el curso de Bellas Artes inmediatamente. Okay. Ingresé en la universidad y los amigos, los colegas de curso, que eran mucho más jóvenes, también percibían esta voluntad de estar, de aprender, de recuperar tanto tiempo perdido, ¿no? Entonces, también me invitaban a ir a los museos, a estar con ellos en las discusiones, en los grupos de estudio, y los profesores también. Todo un mundo fantástico se abría allí. Y luego pasé a hacer grabados, a frecuentar un grupo de grabados y una orientación maravillosa. Luego me animé también a abrir un taller de grabado con una amiga y fue otro paso más en estas descubiertas, estos descubrimientos en el mundo de arte. Qué bueno. Un diálogo con una realidad que está allí latente, ¿no? Y se revela de una manera hermosa solo cuando tenemos la oportunidad de presentarnos ante ella, ¿no? La obra. Es muy interesante esa tesitura que cuentas de la dimensión del encuentro con la obra física al museo, cuando en contraste cuando el estudiante puede ver las primeras obras en un libro impreso, ¿no? Cómo el arte tiene un impacto sensible en el otro cuando lo ves por primera vez. Sí, de hecho es una emoción y fue una emoción estar en un museo presencialmente y habitar este espacio, percibir tantas presencias distintas ali de obras de artistas, de pensamientos, de curadores y tal, que no paraba de frecuentar a los museos, iba a todas las exposiciones que tenía oportunidad, Bienal de São Paulo, empecé a entrar en este mundo no más como una estudiante durante el curso de Bellas Artes, luego pasé a hacer prácticas en una galería de arte y hice prácticas allí por 2 años. Y cuando terminé las prácticas también estaba terminando el curso de Bellas Artes y un tiempo después estaba tan dedicada a este mundo del arte y iba a tantos encuentros, seminarios, palestras, debates, estaba todo el rato en este rol de artistas y de gestores de arte, que la persona que dirigía la galería, la directora de la galería, se jubiló, se trasladó a otro sitio y me llamó para dirigir aquel espacio, para estar allí como gestora. Entonces allí empezó mi experiencia de gestión. Y paralelo a esto estaba haciendo el curso de gestión cultural. Entonces había también algo ahí de teoría y práctica caminando juntos, y esto fue fantástico para mí, una experiencia grande.
Qué interesante cómo va evolucionando el camino de la gestión a partir de la experiencia construida, ¿no? Y tú, María Laura, ¿cómo inicia ese encuentro con el arte? Bueno, mi relación con el arte no fue un poquito diferente. Mi primer contacto con el arte viene más del campo de la literatura y mi amor por los libros. En mi casa había muchos libros y fue el primer contacto directo que yo tenía con el tipo de literatura que consumía principalmente mi padre, filosofía, autores como, no sé, Dostoyevsky o no sé, Manuel Kant o Germán Hesse. Eran los típicos libros clásicos que cualquier persona que se preciaba de tener cierta cultura podía tener en su hogar, y yo de manera muy intuitiva me empecé a leer este tipo de literatura. Y bueno, mi camino fue un poco errático, no sabía, después cuando terminé la escuela no sabía qué hacer y bueno, estudié ingeniería, vamos a ver. Finalmente me di cuenta que bueno, había algo que me llamaba todavía del campo de la literatura y me apunté a la universidad, y en el mismo curso donde podía estudiar letras, que en Argentina es esta carrera, vi que me servía también para estudiar historia del arte, y me pareció que podía agiornar y entrar a un terreno que para mí era un poco desconocido, pero que incluía la literatura, la filosofía, y bueno, entré y no me fui más de ahí. Sí, ese fue un poco, y bueno, y una vez ahí adentro, bueno, también fue un camino un poco sinuoso, porque bueno, una vez ahí adentro estudié cuestiones más relacionadas con las teorías teatrales, con los estudios audiovisuales, con el análisis de la imagen, pero bueno, al final todo creo que está interconectado y bueno, y aquí estamos luego de muchos años, pero bueno, mi interés vino principalmente de ahí, del campo de la literatura, y creo que había algo que ver con el tema de entender ciertas cosas del campo de la crítica, que siempre fue un terreno también que me interesaba bastante, y bueno, y luego fui como aclarando que era un terreno que me interesaba, ¿no? Y una vez allí, pues, bueno, luego uno va sondeando qué es lo que le interesa o qué no. Finalmente me di cuenta que hay un campo que tiene que ver con el arte latinoamericano, ese gran campo tan complejo que me interpelaba, ¿no? Y es ahí en esa interpelación donde quizás también conocí a Fran y nos sentimos un poco mancomunadas para querer hablar de ciertas cosas, y no solo desde el campo del arte, sino desde una cuestión también personal, como amigas y como manera de entender el mundo, ¿no? Y cómo también nos vemos a nosotras mismas, ¿no? Qué bueno. Tengo entre las notas que se conocen acá o el proyecto nace de acá de Barcelona, ¿no? De transitar por un máster. Fue en el curso de Historia del Arte, del máster de la UB. Nos conocimos, y a la Fabiola también, nuestra compañera de Galería Sur. Teníamos algo muy concreto en común, que es el hecho de observar que durante el curso faltaba este protagonismo de parte de Latinoamérica. Cuando hablamos de Latinoamérica aquí en Europa, estamos siempre hablando del otro, y del otro como un objeto de estudio. Y esto nos incomodaba un poco. Claro. Y de ahí empezamos a presentar nuestros trabajos dentro del curso, presentando artistas latinoamericanos, y observamos que teníamos esa afinidad. Y de ahí empiezan también las charlas sobre la posibilidad de ampliar el proyecto, de pensar lo externo a la universidad, de salir del ideal para el real, ¿no? Y por eso hemos generado esta
este momento de pensar una posibilidad de futuro de una plataforma en común con artistas de Sudamérica, de Latinoamérica, y no sé, no hay un momento exacto para eso, para la idea, ¿verdad? Fue siendo construida por las tres, pero cuando terminé el curso me vi impelida me sentí motivada a estar más concretamente sobre esta idea y transformarla en un proyecto. Y para este paso fue importante Barcelona Activa. Barcelona Activa me dio herramientas para concretar el proyecto y tornarlo real posible. Y creo que es algo importante, porque solo el máster en Historia del Arte no sería suficiente, claro, porque no me daba las herramientas administrativas para entender toda la burocracia que hay aquí, que es muy distinta de Latinoamérica. Es muy interesante lo que mencionas sobre la presencia o el estudio del latinoamericano en España, ¿no? De verlo como, hablar como un otro o verlo como un objeto de estudio, sobre todo cuando en estos últimos años España ha experimentado un asentamiento importante de población latina, no solo artistas, sino también coleccionistas que trasladan sus empresas que también como empresarios son migrantes y trasladan sus empresas a España, y en cierto modo su presencia activa e impacta en el escenario del mercado local, ¿no? Entonces ya no es tanto una otra edad, sino es hablar de un vecino, ¿no? O de un compañero, ¿no? que habita al lado de nosotros el mismo territorio. Pero ese es un punto que tengo aquí más adelante. Me interesaría seguir el desarrollo de esta idea de cómo se aterriza la voluntad de crear una galería, ¿no? Está el impulso de Barcelona Activa para darle forma a esa idea. Una forma que pudo haber sido tal vez una plataforma de artistas o una cooperativa de espacios de ejercicios, pero entonces allí la pregunta es, ¿cuándo se concreta en que la forma inicial es galería? Bien, cuando estaba en Barcelona Activa haciendo el curso para hacer el plan de negocios, era una plataforma de divulgación de artistas latinoamericanos y funcionaba virtualmente como una página web. Pero son artistas que están aquí representados con una cierta trayectoria que tenemos que considerar que en Brasil son artistas que tienen una cierta visibilidad, ya están activos hace mucho y son artistas que yo acompaño desde que estaba en Brasil con la galería, que estaba gestionando la galería en Espíritu Santo. Algunos de estos artistas he visto su primera exposición individual, he acompañado su trayectoria allí en Espíritu Santo. Entonces son artistas que merecían un investimento más. Y de ahí, cuando empecé a frecuentar esta turma en Barcelona Activa, este grupo, apareció la idea y discutimos la posibilidad como una cosa remota, lejos de realizarse. Pero llegó un momento que me fue dada la viabilidad, me fue concedida la viabilidad del plan financiero, del plan de negocios, y tenía que tomar la decisión. Y sí, empecé a charlar con los artistas, conversamos también con María Laura y Fabiola y vimos que era la oportunidad de hacerlo y de hacerlo bien, porque un momento también importante para Brasil en el mercado europeo, porque curadores con visibilidad en Europa, curadores brasileños, incluso Adriano Pedrosa, que fue el curador de la Bienal de Venecia. Sí. Entonces, artistas brasileños en el escenario internacional como nunca. Entonces, era un momento ideal. Y nos lanzamos a la piscina
Estamos aquí desde septiembre de 2024, desde 21 de septiembre, cuando inauguramos, pero el proyecto llevó 2 años para concretarse. Qué bueno. Una apertura bastante reciente, ¿no? Sí. 8 meses. 8 meses, pero 8 meses que han transcurrido en proyectos continuos y nutridos, ¿no? Muy bien. Sí, solo quería agregar que fue un proyecto que se gestó lentamente, no sin inquietud, o sea, hubo bueno, lo hacemos, no lo hacemos, pero finalmente pensamos que ¿por qué no hacerlo y por qué no hablar desde lo que nos interesaba hablar y desde los artistas? La mayoría, bueno, Fran nos los presentó, que eran artistas que yo desconocía, y de un campo que es el mercado y el sistema del arte brasileño, que aún siendo tan grande muchas veces es desconocido, ¿no? Uh-huh. Entonces también era un desafío para mí personalmente y bueno, y me abrió todo un mundo que yo desconocía y bueno, del que estoy totalmente feliz de haber conocido a estos artistas y este panorama tan complejo, tan rico y tan interesante, ¿no? Y creo que bueno, por eso estamos aquí, así que estoy súper feliz. Qué bueno. Ahí, trabajar en equipo siempre es una oportunidad que permite que los proyectos surjan, las cosas ocurran y que todo fluya, ¿no? Algo que me llama la atención es que el proyecto tiene 3 directoras, ¿no? Entonces tener 3 directoras que en algún punto coinciden seguramente en lecturas, pero también son 3 perspectivas distintas tal vez en otros aspectos, ¿no? ¿Cómo opera a favor esas perspectivas en la dirección de un proyecto que están haciendo? Bueno, solo aclarar que directora propiamente dicha es Fran, okay, como la mente que nos trajo toda esta idea, y Fabiola y yo somos como, bueno, un apéndice importante, okay, pero digamos que la cabeza más visible y de la gestión como profunda de la galería está en manos de Fran. Nosotras sí que estamos, Fabiola y yo somos 2 patas importantes, pero creo que también hay que, bueno, ponderar y darle esta visibilidad a Fran como impulsora del proyecto, pero aún así creo que sí que, bueno, esta triada que hemos conformado, sí, ha sido muy buena porque hemos encontrado un formato en el cual podemos complementarnos muy bien las 3, cada una en lo que aporta, ¿no? Y esto creo que es importante destacarlo, ¿no? Sí, creo que es importante decirlo que la galería por ahora soy autónoma, soy una persona autónoma. En España, para un migrante, ser autónomo es un reto, entender todo que conlleva esto, pero el proyecto tiene una vertiente colectiva porque ha nacido antes de la decisión de ser autónomo, empresa o abrir una empresa de inmediato. Entonces, esta parte de colaboración que tanto aporta María Laura como Fabiola ha sido fundamental para la decisión de abrir la galería, okay, de lanzarnos a la piscina. Porque María Laura viene de una experiencia de archivos, de una experiencia de investigación, una cosa más académica y muy bien elaborada a lo largo del máster. Y Fabiola de la parte del marketing, de periodismo cultural. Entonces son ideas complementarias. Nosotras estamos siempre en contacto y de acuerdo con que una tome decisiones más centradas en su experiencia y tal, y esto encaja de una manera perfecta. Funciona perfectamente. Qué bueno. En el perfil del proyecto
uno puede pensar que al ser las tres originarias de Latinoamérica, hay una sensibilidad evidente hacia lo latino. Pero entre tener esa sensibilidad y decidir que el proyecto va a tener un perfil enfocado hacia Latinoamérica, también hay un punto que marca la diferencia, ¿no? Podemos hablar de eso, de esa lectura, cuando el proyecto decide que va a ser una galería que se va a llamar Galería Sur y que va a estar enfocada en leer sensiblemente a Latinoamérica. Yo creo que esto ya estaba desde el inicio con la demanda de tornar los latinoamericanos protagonistas de su propia historia, su propia manera de expresarse y no de ser leídos de ciertas maneras que nos hacen pensar que la colonialidad continúa. Había esa necesidad de crear este espacio y de crear este espacio ya delimitado como un espacio de expresión latinoamericana. Entonces hay una decisión ahí que es fundamental para se crear Galería Sur, y el nombre viene de esto, ¿no? Somos el sur en el norte, entonces claro. El nombre también ya está un poco definido. Había un poco de indecisión si adoptábamos o no este nombre, pero estaba también haciendo la consulta y el nombre estaba disponible y se quedó así la marca. Así es. Sí, yo también quería aclarar que bueno, hablar del arte latinoamericano para mí era también una categoría que, bueno, para mí resultaba muy problemática por muchas cuestiones, ¿no? Pero me pareció en cierto punto, cuando ya al final terminamos de definir todo esto, que era una problemática que valía la pena abordar, ¿no? Que no evitarla, sino abordarla desde toda la complejidad que implica hablar del arte latinoamericano, que es una categoría muy compleja, ¿no? Para abordar desde muchos puntos de vista. Pero bueno, en cierto momento no estaba muy cómoda en esta categorización, pero finalmente me di cuenta, y hablando con Fran y con Fabiola, que precisamente esa mirada que yo tenía por evitarla en realidad era una manera de, digo, no, ¿por qué no? Vamos a abordar esta problemática, porque aquí hay algo, creo que tenemos que por lo menos empezar de lo que tenemos que empezar a hablar, ¿no? Claro. Y desde cierto tipo de prácticas y de artistas que son de mediana carrera en este caso, con los que trabajamos, que también son artistas que están como en un espacio y una complejidad que también nos interesaba abordar, ¿no? Entonces, un poco desde ese lugar fue donde nos acercamos con la galería y ahí fuimos y nos animamos a andar con toda eso que no sabíamos muy bien también. Bueno, por lo menos yo no sabía muy bien, para dónde nos iba a conducir todo esto, ¿no? Con toda la adrenalina de la incertidumbre, Total, sí, sin tener claro, porque uno piensa, hay que tener claro muchas cosas, ¿no? Para mí fue una apertura a un mundo y un montón de cuestiones que empecé a indagar e a investigar, que se me abrieron de manera maravillosa a través de los artistas de Galería Sur y de las otras personas que se fueron acercando luego también, y por Fran y por Fabiola también. Yo soy argentina y a pesar de que somos vecinos, tenemos muchos desconocimientos a veces entre países de lo que pasa en otros territorios, ¿no? Entonces, fue también una manera de acercarme a ese territorio y estoy súper encantada. Bueno, como investigadora, creo que como una investigadora que tiene interés en el tema del archivo, en el marco de este proyecto cobra un poder interesante, ¿no? por repensar el archivo latinoamericano, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles serían los retos de repensar esa historia ya contada y la que se está contando? Bueno, en primer lugar creo que
los archivos no son, ahora está como, bueno, últimamente de un tiempo a esta parte está como un poco en boga hablar de los archivos, como con la experiencia que tengo de los archivos, sobre todo creo que es muy importante que los archivos sean espacios abiertos, ¿no? Espacios abiertos y que tengan la financiación adecuada para que esos espacios puedan ser indagados e investigados. En Latinoamérica sobre todo estamos viviendo, bueno, hablo de la experiencia también argentina, que estamos viviendo una época muy compleja de la cultura y del arte actualmente, donde está habiendo un ataque feroz a todos los campos de la cultura. Quiero aprovechar este espacio para hacer una defensa de la importancia que tienen los archivos como espacios de investigación, de encuentro y de indagación de nuestra historia, porque si no sabemos de dónde venimos, de dónde surgen determinadas cosas, es imposible saber hacia dónde queremos ir, ¿no? y repensarnos, ¿no? en ese lugar. Más allá de esto, de las cuestiones materiales, de financiamiento y de esta apertura, creo que la revisión de nuestros archivos son importantes para repensarnos y resituarnos en un mundo de una complejidad muy grande actualmente, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un poco lo que me parece importante esclarecer, ¿no? Porque volviendo al tema de la categoría de arte latinoamericano, que los archivos nos pueden ayudar a repensar qué significa hoy esta categoría y si nos sirve del todo o no para vernos representados en estas prácticas que nos interesan, investigar, indagar, ¿no? Sí. Que bueno, siguiendo por esa idea, uno piensa en el formato de la galería, ¿no? Y piensa también en el capital humano que la conforma, ¿no? Y hay un capital humano que está muy centrado en la investigación, en la mediación, en la comunicación, y uno piensa cómo ha evolucionado también el formato de galería, ¿no? Hace tal vez años atrás la galería todavía era entendida como un espacio solamente comercial, esa ala compleja del sistema del arte que no termina de entenderse muy bien para muchas personas, pero se veía como un lugar comercial, y hoy en día las galerías están permeándose hacia la práctica de construir sentido, ¿no? Hacia el reto de construir sentido. Los proyectos ya no son solo proyectos que apuntan hacia el posicionamiento comercial de un artista, sino que tratan de construir un discurso, tratan de posicionar ideas, y en ese sentido la galería se transforma como en un lugar más institucional a nivel académico, sin llegar a ser una academia, ¿no? Hay una postura de construir sentido. ¿Cómo se aborda esa lectura, si es que se aborda de manera directa en Galería Sur? Bem, Galeria Sur é uma galeria comercial. Não podemos olvidarnos disto porque hay que mantener esta estructura funcionando. Entonces necesitamos vender. Pero no se trata más solo vender. Hoy creo que las galerías de manera general están abiertas a mediación, a tener un diálogo más cercano con las personas, con los visitantes, con toda la gente que circula en una galería de arte, porque no circulan solo coleccionistas o personas muy entendidas del mundo del arte. Recebemos turistas, vecinos, la comunidad con una variedad de público grande, la comunidad de vecinos, las personas que están trabajando y pasan al final del día con sus demandas también, están yendo y viniendo de lugares distintos, y a veces con niños, con personas mayores. Entonces hay una diversidad de público para apreciar el arte, y a veces la mediación se hace mucho interesante en estos momentos porque tienes contacto con gente que realmente ha entrado para
buscar a un determinado artista porque ha visto, ha mirado cosas en Instagram y tal, pero también con un vecino que solo está yendo al súper. Y esto es fantástico para nosotros. Estar en este lugar, en esta esquina de Gracia, nos proporciona experiencias muy distintas. Y la manera que los vecinos de Gracia nos recibieron es algo para mí fantástico y soy agradecida por esto, porque la comunidad ha abrazado la galería de una manera muy peculiar, me siento acogida, me siento querida en la comunidad. Y me hace un poco de ilusión aumentar gradativamente este contacto con los vecinos, ofrecerles algo más. Entonces, a cada exposición vamos descubriendo maneras de acercarnos, sea como proporcionar momentos con los artistas, un taller, alguna cosa que pueda involucrar a las personas. Sí, y sí, como que también, bueno, no sé, es una sensación personal que tengo, es como también esta posibilidad de que, bueno, creo que nos interesa que la galería sea un lugar abierto a la comunidad, al público, que sea un lugar cercano, no un espacio distante y lejano, ¿no? Sino que el arte sea algo con el que podemos tener un contacto cotidiano, cercano, y bueno, y es un poco lo que queremos, bueno, transmitir dentro de este espacio, ¿no? Así que sí, es un poco y la acogida sí ha sido increíble, superó nuestras expectativas, creo, en este sentido, así que sí, ha sido increíble. He visto que a lo largo de los proyectos han habido también encuentros con el público, ¿no? ¿Cómo ha sido esa participación del público en los encuentros? Bueno, en general ha sido eso, muy cercano, ha habido diálogos, preguntas dentro de este amplio público, además de los vecinos y gente curiosa. Se han acercado muchos artistas también interesados en un espacio que les resultaba un poco curioso. Bueno, gente, tanto artistas de la comunidad latinoamericana que viven en Barcelona como artistas españoles o catalanes que viven aquí y que también se han acercado interesados por la propuesta y en este sentido creo que ha sido muy buena la experiencia, ¿no? Esto, Fran, que está más cotidianamente aquí en la galería, seguramente nos puede contar mucho más de eso. Sí, es fantástico que la galería llame la atención desde el escaparate de gente de tan variadas edades y que entren y que tengan esta curiosidad sobre latinoamericanos, artistas. Me preguntan demasiadas veces si los artistas viven aquí. Hay una curiosidad sobre esto, si los artistas están en Barcelona y alrededores o si viven en Latinoamérica. Y esto me resulta muy curioso y me da una oportunidad también de explicar un poco a este público cuáles son estos artistas que viven en Latinoamérica, y cuando tenemos una exposición como la que acabamos de encerrar, que hay artistas latinoamericanos viviendo en Barcelona y son muchos. Sí, lo puedo confirmar. En esto de la relación de la galería con el espacio local, abre una pregunta muy interesante en relación al reto que tiene la galería tanto en lo local como fuera de lo local, ¿no? En la contemporaneidad las galerías tienen dos vidas, si lo podemos ver de alguna manera. La vida que construyen en su espacio físico y el reto que tienen en la actualidad de desarrollar una segunda vida que ocurre en diferentes eventos periféricos, en este caso las ferias de arte, que ya no es uno o dos al año, sino que son muchos, ¿no? ¿Cómo se plantea la galería esa convivencia?
Ahí hay una historia distinta, un poco distinta de las demás galerías, de las otras que escuchamos tantas historias de galeristas con este reto de internacionalizar la galería, de hacerla conocida en las ferias y tal, que eso no empieza de inmediato, que tarda un poco. Con la galería ha sido un poco diferente nuestra experiencia. Cuando abrimos la galería, invitamos a varias personas del medio, de los galeristas, coordinadores de feria y tal, y en la abertura estaban algunas personas, pero al 12º día de funcionamiento de la galería recibimos a una visita muy especial, Oscar García de Justmad. Y nos impresionó bastante su discurso porque a él le agradó a nuestros artistas, especialmente 3 artistas, y al final de la visita nos invitó para formar parte de la feria, sorprendentemente, al 12º día de funcionamiento. Entonces, nuestra primera experiencia en la feria se dio así. No teníamos nada planteado previamente, nada planificado, nada. Y nos lanzamos. Y fue una experiencia muy guay, fue interesante. Y ahora estamos en esto, ¿no? Estamos pensando qué será el próximo paso para el próximo año, cómo vamos a hacerlo y qué ferias nos interesa también, ¿no? Que hay que seleccionar porque ahora son tantas ferias que tenemos que pensarlo un poco, ¿no? Claro, no deja de ser un reto en poder decidir estratégicamente a dónde ir. A Oscar tuve la suerte de entrevistarlo hace muy poco en el marco de la inauguración de la Feria de Mallorca y pudimos conversar también un poco este punto, es el reto de las galerías. A mí me gusta tocarlo en las entrevistas y más cuando estoy hablando con galeristas porque a veces pareciera que la galería desde afuera es un espacio dado, ¿no? donde las cosas ocurren, pero no siempre se tiene la conciencia de los retos y de los grandes esfuerzos que tienen que ocurrir para que el espacio se mantenga a flote y que pueda crecer. A mí me gusta trazar unas coincidencias entre la trayectoria del artista y la trayectoria del galerista, ¿no? Tienen sus diferencias a nivel de carrera, pero hay el mismo reto de reconocimiento, de establecerse, de crecer. ¿Cómo lo ven en ese sentido esa relación? Tenemos representados 8 artistas de Brasil que están en un momento clave de internacionalizar sus carreras. Son artistas que tienen un reconocimiento en Brasil, en su país de origen, en sus estados de origen, donde viven son reconocidos, ya participaron de exposiciones importantes, están en colecciones importantes. Entonces estamos en este punto de internacionalizar sus carreras. Entendemos que Galería Sur es la clave para ellos, pero tenemos que situarnos dentro de Europa para hacernos esta plataforma de lanzamiento de estos artistas. Por eso es importante posicionarnos con relación a las ferias, a los eventos de arte, a estos círculos del mercado de arte, movernos un poco ahí. Yo creo que con 8 meses de funcionamiento vamos muy bien porque estamos terminamos la tercera exposición, estamos planteando la primera individual de un artista brasileño, aquí se abrirá pronto. Y estamos en un momento también que empezó en la última exposición de reconocer identificar a los artistas latinoamericanos que viven aquí, que están en Barcelona, que están creando y planteando ideas, conceptos. Entonces, esto de que hablamos al principio, de cambiar la narrativa, de actualizar la narrativa latinoamericana
en Europa pasa por ahí también, de poner a estos sujetos al centro, de que conten sus historias, que se expresen, que tengan este lugar de visibilidad. Entonces, esta interacción también entre los que están aquí y los que permanecen en Latinoamérica es súper importante. Es uno de nuestros retos para el próximo año, para ponerlos en contacto, en intercambio. Un reto nada sencillo, ¿no? A nivel de curaduría, de comisariado, ¿cómo se construye ese relato vehicular? Bueno, sobre todo teniendo un diálogo muy fluido con los artistas, tratando de entender sus motivaciones, desde dónde hablan, por qué dicen lo que dicen y cómo lo dicen, y por qué utilizan ciertos modos de decirlo y no otros. Para mí fue también toda una escuela de aprendizaje, Galería Sur, de entender que la curaduría no es solamente generar una narrativa. Personalmente creo que es sobre todo generar un diálogo permanente con el artista y entender desde dónde habla, ¿no? Para poder situar su práctica, pero también situar la propia voz como curadora, ¿no? Y generar esta narrativa, que creo que es una narrativa también conjunta entre sobre todo el artista, pero también de un entendimiento entre el artista y un curador, y sobre todo es una relación de confianza que lleva mucho tiempo construir. Por eso he aprendido muchísimo a entender esta relación, y eso también mejora nuestras maneras de explicar y contar lo que queremos contar, ¿no? Sí, es una carrera de fondo, digo yo, como de largo plazo. Pero es maravilloso porque en cada diálogo, en mi caso, aprendo cada vez algo diferente, o encuentro otra manera de ver las cosas, porque los artistas también van... Lo bonito de la curaduría es que uno va haciendo un acompañamiento en donde el artista también se va transformando, y esa transformación también nos afecta a nosotros, ¿no? A nosotras sobre todo. Así que sí, es esto un poco lo que particularmente venimos trabajando. Hablar de Latinoamérica, sí, en cierto modo sectoriza un poco el territorio, sigue siendo un tema muy amplio, ¿no? Muy diverso a nivel de puntos a tratar y de abordar. Si tuviésemos que enunciar como los ejes principales de desarrollo discursivo que Galería Sur tiene interés en desarrollar a nivel de lo latinoamericano, ¿cuáles serían esos ejes? Yo creo que hablar de Latinoamérica es siempre hablar de las diferencias, de la diversidad. Y ahí está el desafío, porque es tan grande, es tan extenso, de manera general no podemos expresar todo lo que significa Latinoamérica, porque son territorios diferentes, políticas, socialmente distintos, pero esta diversidad es al mismo tiempo muy atractiva y muy significativa para cada latinoamericano. Cuando entra una persona latinoamericana en la galería y se identifica con una obra de inmediato y se conecta con ella, sea por la imagen que está mirando, por el discurso del artista, por reconocer una palabra del vocabulario que utiliza en su tierra, en la etiqueta, esto es como magia. Es fantástico. Entonces, para nosotras, al mismo tiempo que eso representa un desafío, también es un atractivo que nos hace trabajar más sobre esta diversidad, sobre esta multiculturalidad que es Latinoamérica. Creo que pensar Latinoamérica desde un concepto estanque ya es pasado. Esto no vale más. Estamos en un momento de transbordar conceptos, desbordar, no detenerlo en una forma. Es un momento de comunicación intensa y de
cambios muy, muy concretos que ocurren en una velocidad increíble. Entonces tenemos que estar atentos y esto también sirve para el arte, ¿no? El momento no se puede detener. Todo va pasando muy rápido y los artistas están ahí para actualizar el discurso constantemente. Creo que el desafío de los artistas también es este, ¿no? Acompañar este ritmo. Claro. ¿Cómo se traduce ese reto en la realidad del espacio de mercado y del arte español? Complejo. Bueno, yo pienso que, a ver, el mercado español es un mercado, es difícil, es un mercado difícil. Pero creo que también está intentando abrir, aunque con dificultades muchas veces, pero lo está intentando abrirse a otras voces, ¿no? El tema es qué voces o quiénes dicen qué cosa, ¿no? Muchas veces pienso que a veces aún somos como, ¿cómo explicarlo? Somos dichas o dichos por otras personas, otros discursos, otras instituciones, y fue en ese encuentro de ausencia de nuestras propias voces sobre lo que queríamos decir donde necesitamos encajar nuestro discurso también, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un momento, creo, donde España creo que es un mercado como, bueno, también es más pequeño que otros mercados, como por ejemplo puede ser Estados Unidos, mismo Brasil u otro tipo de mercados, pero creo que está intentando, ¿no? Está en un momento, bueno, con esa búsqueda, ¿no? Y en esa búsqueda creo que Galería Sur, ¿no? Y los artistas de Galería Sur podrían aportar una mirada también, y creo que, bueno, en ello estamos. No es fácil, no es simple, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Bueno, muy importante esa lectura de construir y tomar la dirección de ese lugar de enunciación, ¿no? O sea, sí, que el lugar de enunciación se construya desde un adentro y no desde una mirada externa. ¿Cuál sería la estrategia, tal vez, dentro de esa mirada y en el momento actual de Galería Sur, que está construyendo sus primeros pasos? ¿Cuál sería esa estrategia de posicionamiento en relación con este sistema, ¿no? ¿Cómo lo ven a futuro, ¿no? ¿Piensan, por ejemplo, desarrollar 2 o 3 exposiciones locales en el marco de la participación de 1 o 2 ferias regionales, con proyectos que estén curados desde una línea discursiva particular? ¿Cómo se construye o se articula esa estrategia? Bem, entre as exposições individuais dos nossos artistas representados, vou começar de novo, estou falando em português. Okay. Desculpa. Entre as exposições individuais de los artistas que representamos, vamos haciendo proyectos, vamos presentando proyectos, y son proyectos para exposiciones colectivas, para conocer artistas en exposiciones temporales, residencias artísticas. A veces también puede venir algún proyecto de curaduría para entender un poco este reto también que es para los curadores independientes aquí, para adentrar un poco en la cuestión con relación a los curadores latinoamericanos que también viven aquí. Y entonces, poco a poco vamos entrando en la narrativa local. Entre una exposición individual y otra vamos haciendo estos proyectos. Claro que queremos participar de ferias, de eventos y salir un poco de Barcelona también, probar otros lugares de España y de Europa, pero creo que poco a poco vamos construyendo a partir de oportunidades que van surgiendo, ¿no? Y es importante estar atento al mercado, porque
otras galerías que están aquí y que enfrentan los mismos problemas, también buscan soluciones y buscan soluciones dentro de este mercado que está ahí lleno de oportunidades, pero también de cosas que no se cuadran bien con el estilo de la galería. Nuestra galería tiene una particularidad que es especializada en latinoamericano, en arte latinoamericano. No tenemos no estamos de cierta manera tan alineados con algunas galerías aquí, porque no estamos en el escenario europeo con lo que se conoce del escenario europeo. Mucha gente aquí entiende de arte desde el sistema europeo y desde el discurso europeo. Entonces, esto a veces causa hay un extrañamiento, hay algo de fricción ahí. Entonces, tenemos también que encajar en nuestra galería donde nos apetece estar. Claro. Sí, bueno, construir ese lugar siempre lleva un trabajo complejo, ¿no? Uh-huh. Quisiera preguntar, en estos 8 meses, en estos 8 meses, cuando uno inicia un proyecto, se inicia con ciertas expectativas, pero el camino va develando otras, ¿no? ¿Cuáles serían esos grandes aprendizajes de estos 8 meses y después cuáles serían esas expectativas a futuro? Bien, de aprendizajes siempre hay. Creo que lo más sorprendente ha sido la acogida de la comunidad de Gracia, de los vecinos y de las personas también que aportan muchísimo, los artistas, historiadores, las personas que vienen a visitar la galería. Estas personas se acercan con palabras muy bonitas para nosotras, de ánimos y todo. El grande reto de una galería siempre es el financiero. Yo creo que nadie escapa de eso. Sostener la estructura es brutal, porque la carga de impuestos de todo en España no es fácil para nadie que está ahí como autónomo o con pequeños negocios. Entonces yo creo que la carga económica, la parte comercial es la parte compleja de la cosa, pero a nosotras nos ha sorprendido positivamente todo el cariño, el cuidado de las personas, la atención. La parte humana es muy bonita, mucho más de lo que parecía ser, porque teníamos también y tenemos como latinoamericanos, tenemos este reto del idioma, de la barrera idiomática, ¿no? Y respetamos el catalán. El catalán es el primer idioma de nuestras comunicaciones en Instagram, en los textos, todo que va para la pared, está el catalán como primero, es fundamental para la comunicación. Pero no hablamos directamente el catalán cuando hacemos la mediación. Entonces creíamos que esto podría ser una barrera y no. Los catalanes son amables, son increíbles y son muy cuidadosos con esto. Demostramos nuestro respeto al idioma y recibimos un apoyo tremendo. Qué bueno. ¿Y expectativas a futuro? Bien, a futuro queremos estar aquí y ampliar nuestra actuación con la comunidad, ¿no? Y también con los artistas. Percibimos en esta última exposición una demanda muy grande de artistas latinoamericanos que viven aquí. Y creemos también que hay curadores, historiadores, toda la gama de personas que trabajan con el mundo del arte y de galerías están ahí, y hay muchos latinoamericanos viviendo aquí, profesionales tremendos, y falta un poco escuchar a esta gente,
a las aportaciones que tienen, ¿no? Entonces queremos generar este espacio de encuentro, este espacio de pensamiento también, ¿no? Y de intercambiar ideas, estar promoviendo a latinoamericanos que ya están por aquí y poniendo en contacto estos dos mundos, ¿no? Estas dos riquezas, ¿no? Estar en Europa y en Latinoamérica al mismo tiempo, tener un y otro contexto, uno y otro punto de vista, ¿no? Creo que esto puede ser enriquecedor para ambos, para los que están en Latinoamérica y para los que están aquí. Sí, yo pensando también en el desafío quizás es este, ¿no? El generar un espacio donde que seamos un espacio dedicado al arte latinoamericano no significa cerrarnos solamente al arte latinoamericano, sino que sea un diálogo también un diálogo con lo que está pasando aquí ahora, ¿no? Somos una galería situada, me gusta esa palabra, y queremos generar este diálogo, ¿no? Y creo que eso puede ser muy fructífero y bueno, creo que es un desafío, ¿no? de aquí en más, bueno, y desde que comenzamos. Franquinlandia mencionaba algo muy interesante en relación al comisario, ¿no? A las nuevas voces. Cuando se piensa en la galería se piensa en el artista y en la promoción de artistas, pero también hay una generación de jóvenes comisarios que están, e investigadoras que están buscando lugares donde desarrollar, ¿no? sus propuestas, donde tejer sus discursos. ¿Cómo opera esa dinámica en Galería Sur, ¿no? para tejer vínculos con otras comisarias y comisarios que puedan estar habitando el espacio? Bueno, de momento los comisarios y artistas y personas interesadas también en la parte quizás más crítica del trabajo que hacen los artistas latinoamericanos se genera un poco por la comunicación que estamos trabajando, sobre todo el trabajo que está haciendo Fabiola, y bueno, y a partir de aquí la gente, bueno, un poco boca a oreja se va acercando. Pero bueno, de momento ha sido eso, hemos evolucionado un poco. Al comienzo era como, bueno, la curiosidad, bueno, la novedad, a un público más, podríamos decir, profesional, que se acerca por boca a oreja, o porque nos vio en las redes, o porque vio lo que estábamos haciendo en una newsletter. Y bueno, y poco a poco ese acercamiento se está produciendo desde ese lugar, además de las personas que convocamos nosotras, o los artistas mismos, u otros artistas, o la misma comunidad, ¿no? De momento está haciendo un poco esta mezcla de inputs, ¿no? Qué bueno. Pero para futuro pensamos también que las convocatorias puedan extenderse para comisarios o para, no sé, para la investigación, porque generar este encuentro también es algo atractivo y al mismo tiempo es ampliar un poco la actuación de la galería, que no puede detenerse en los artistas solamente. Este lugar de pensamiento, de estar actualizándose y nutriéndose del arte, esta parte académica, esta parte también de los comisarios y del encuentro entre ellos, puede ser la galería, y hay distintas maneras de hacer esto. Quizás una convocatoria futuramente sea un camino a pensarlo, ¿no? Una manera de ejecutar. Hay una pregunta también que quería hacer, ¿no? Hay un equipo que es femenino en la dirección de la galería, que si bien por lo que comentan nace de un encuentro en el máster, no deja de ser también una oportunidad para aprovechar y perfilar el espacio como un espacio que trabaje por un escenario del arte más equilibrado, que promueva oportunidades más justas, también que permitan visibilizar una parte de la población de artistas que no siempre tienen el mismo nivel de oportunidades, ¿no? Como en el caso de las artistas femeninas, ¿no? En el caso de las artistas mujeres. ¿Cómo opera esa lectura en el marco de la Galería Sur?
Bueno, ser mujer en general es complicado en muchos ámbitos laborales. La cultura es un ámbito muy feminizado y personalmente creo que bueno, un desafío también a nivel, bueno, de las artistas, pero mujeres, ¿no? Y de nosotras como mujeres es, bueno, por lo menos es lo que he percibido hacia mí misma como comisaria, es este creer y encontrar esta seguridad de encontrar nuestra propia voz y creer que lo que estamos diciendo es válido, ¿no? A veces, bueno, tenemos esta cuestión, las mujeres del síndrome de impostora, ¿qué hago aquí? No sé si lo que digo es válido, si le va a importar a alguien, ¿no? Romper esa barrera es muy importante, ¿no? Y para eso es importante no estar solas. Me he encontrado con que a las artistas les cuesta a veces un poco más, ¿no? Creer en sí mismas, en su práctica, en su proyecto, en sus propias voces, y creo que es algo que podemos tratar de enfrentar apoyándonos entre nosotras y dialogando entre nosotras, porque es bueno, por lo menos creo que es la mejor manera que hemos encontrado de no sentirnos desbordadas por algunas cuestiones, ¿no? Porque el trabajo de una gestión es muy complejo, de una galería es muy difícil y bueno, y creo que haciéndolo en grupo es mucho más llevadero y bueno, y nos apoyamos y podemos entender las cosas de mejor manera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que un poco eso, no sé. Bien, Galería Sí. Sur es una galería gestionada en femenino y pensamos que eso también nos aporta una responsabilidad de mantener la equidad de género, de pensar siempre en la valoración del trabajo de las artistas mujeres, porque hay una parte injusta del mercado de arte que prevalece, que es que un artista hombre vende su obra por X y las mujeres por medio X. Entonces hay esta incoherencia porque las mujeres siempre están no sé cómo abordarlo, pero un poco al margen, ¿no? Como si estuvieran siempre en deuda con algo por la historia del arte, por todo, pero la deuda es de la mujer, no es del sistema. Entonces estamos ahí para actuar un poco y poner valor en los trabajos de las artistas mujeres. Tenemos 4 artistas representadas en este momento y curiosamente en la última convocatoria se presentaron muchísimas mujeres. Son pocos hombres y muchas mujeres. Entonces percibimos que hay una demanda también del mercado por este lugar, por se sentirem valoradas y por estarem presentes. Las mujeres están, punto. No hay manera de ocultarlas más, como fue toda la historia del arte, ¿no? No hay manera, porque están en los cursos, en las galerías que quieren recibirlas, porque hay galerías que insisten en trabajar también con el masculino, porque las obras están más valoradas, porque es más fácil esta entrada en el mercado. No sé, me parece un poco injusto que esto permanezca después de tantas discusiones y de tanto se hablar del tema de género, y esto permanece, es una marca. Hay galerías que están aquí en el mercado español que trabajan con 10% de mujeres, hay otras que no llegan a 10%. Entonces, trabajar con la equidad de género es importante para nosotras. Estamos hablando de una mayoría de mujeres que construyen el arte, hacen arte en un ámbito doméstico, porque les falta campo, sitios para mostrar su trabajo, porque las puertas no se abren.
estoy hablando de Brasil, de las artistas que conozco, que tardaron muchísimo, algunas de ellas, para aparecer, para tener una oportunidad. Entonces, creo que esto es un pensamiento que tenemos que cambiar de inmediato. Y tenemos que dar este espacio porque no hay manera, ellas están haciendo arte, están en los cursos. Del curso de historiadores de arte que hicimos, el máster, había mujeres, 2 hombres, nada más. Y bueno, ¿cómo se traduce esto en proyectos a futuro? Bien, ya hicimos un proyecto exclusivo para mujeres, que fue el proyecto Escaparate. El primer proyecto de residencia de Galería Sur ha sido un proyecto para mujeres, para ponerlas en el escaparate. Y eso ya dice mucho de nuestra intención de continuar valorando a las mujeres y poniéndolas de cara al público. De alguna manera obligando al público a mirarlas de frente al escaparate. Entonces, para nosotras es importante crear proyectos donde se valore la posición de la mujer artista, sino en igualdad, que esté en destaque, que esté en su momento, y no como una cuota o algo que tiene que cumplir por ley, no sé. A mí no me interesa eso, a mí me interesa verdaderamente estar cambiando la posibilidad de una carrera profesional de un artista y no solo actuar puntualmente en un momento. Entonces, las artistas que tenemos las acompañamos a diario, hacemos proyectos con ellas, incluso para otros lugares. Una de las artistas que representamos, María Laura, acaba de ayudarla a construir un discurso que fue aprobado en una convocatoria para residencia artística. Entonces hay una preocupación también cómo se posiciona frente a otras instituciones que a veces no son tan abiertas. A veces hay que competir con un listado inmenso de artistas y ahí la posición de la mujer cuenta. Tienes que estar preparada, el discurso académicamente perfecto, las cosas muy bien posicionadas. Entonces, de ahí también viene el trabajo de la galería, de la curadora y todo eso. Qué bueno. Sí, un acompañamiento, ¿no? Sobre todo en esta paridad que buscamos también. Quizás a veces las artistas necesitan un poco más de apuntalamiento en cuestiones que por ahí no están tan seguras. Entonces, bueno, para eso también estamos para apuntalar y que ellas tomen conciencia de que son grandes artistas y que son muy buenas, ¿no? Y, bueno, generar ese acompañamiento y estar ahí también no solo a nivel profesional, sino también inclusive a veces personal, ¿no? Y bueno, claro, generar esta conversación, estos diálogos y ayudarlas en todo lo que podamos. Este acompañamiento es fundamental porque el artista, aún con todo lo que ha avanzado la contemporaneidad, el artista todavía está muy cercado en algunos contextos a la producción de su obra, y cuando le toca traducir eso tan complejo que desarrolla en un discurso que sea legible para el sistema, no siempre tiene los recursos necesarios, ¿no? Y ahí es donde entra el mediador, los mediadores, las instituciones a apuntalar un poco esos espacios que adolece un poco más el artista, ¿no? Y permite ese trabajo en equipo. Todo esto me parece un trabajo poderoso y muy importante porque traslada la idea del lugar de enunciación no solo al artista como un profesional que tiene que posicionarse políticamente, sino también todos los actores involucrados dentro del sistema tienen un posicionamiento ético, ¿no? En ese sentido. Político no necesariamente tiene que ver con político partidista, sino con la forma en que construimos este espacio de relaciones.
Yo celebro mucho cuando hay un proyecto que se lanza a un escenario tan complejo como el sistema del arte, porque emprender es complicado, pero emprender en el arte, donde hay un camino de incertidumbre, es un acto casi heroico, ¿no? En ese sentido celebro mucho la experiencia de Galería Sur y espero que continúe muchos años. Yo vengo de este espacio de museos y galerías de Brasil, de un espacio más institucionalizado, espacio de museos estatales, pero con una experiencia de mediación, de liderazgo de equipos, de estar ahí también en contacto con los públicos y con mediación de escuelas, de grupos de profesores, pero de un contacto muy cercano con los artistas, preparando sus exposiciones de arte. Durante 4 años he hecho la coordinación de todas las exposiciones de una galería de arte en Brasil. Entonces, esta vivencia de estar en un espacio y mantenerlo vivo por la presencia de la gente y por los diálogos, los encuentros que generas ahí, para mí es vital. Es algo que me aporta profesionalmente, pero también personalmente. Es algo que da vida al espacio y también a mí me agrada mucho la idea de que no estamos solos. Cuando estamos generando un trabajo de encuentros, de discursos que se conectan con otros discursos, con otras narrativas, estamos generando vida y pensamiento y estamos participando socialmente. Esto es fundamental para mantener el espacio vivo. Más que un espacio comercial, más que estar entre las galerías de éxito financiero, digo, para mí importa que la estructura de Galería Sur se mantenga para esto, para que sea un espacio de encuentro, de generar ideas, poner esta novedad para la gente, poner este lugar donde se pueda charlar con tranquilidad sobre cualquier tema relacionado al arte contemporáneo, que no haya amarres o algunas trabas políticas o sociales para esto. Estamos todos para aprender y para construir juntos. Yo creo que esta barrera entre erudito y popular, entre académico y no sé, y el día a día, el cotidiano, esto no cabe más. No cabe más porque estamos todos en convivencia y esta convivencia hay que ser placentera para todos, hay que ser grandiosa para todos, hay que ser algo potente que genere también un poco de conciencia, ¿no? Conciencia política, social y una relación de cercanía con los espacios, con el otro, ¿no? Creo que ahí reside el trabajo de la galería. Maravilloso. Bueno, ha sido una conversación muy nutrida. Tengo una última pregunta. Considero que siempre existe la posibilidad de que un artista joven esté viendo, incluso algún emprendedor que quiera montar una galería, estén todavía en ese punto de decisión de si lo hago, no lo hago, ¿no? Si tuviésemos que darle un consejo a un artista joven que aún no sabe cómo prepararse para presentarse a una galería, ¿qué podemos decirle? ¿Y qué podemos decirle a esa persona que está allí también decidiendo montar una galería, que pudiésemos aconsejarle, ¿no? ¿Qué pueden aconsejarle? Qué difícil pregunta. ¿Qué aconsejarle? A ver, no abandonar los sueños, desde luego, y
centrarse, como siempre. A veces uno tiene muchas distracciones también en este mundo, es difícil a veces cuando tenemos tantos estímulos de todo tipo, estímulos intelectuales, estímulos, hoy estamos sobreestimulados de tantas cosas. A veces en medio de tanto ruido es difícil como centrarse. Y creo que ese es un desafío, ¿no? Centrarse en todo sentido, en el trabajo, en aquello que estamos haciendo, inclusive cuando a veces no estamos seguros de lo que estamos haciendo, igual a veces, bueno, apartarse por un momento para volver a este punto es importante e interesante, pero centrarse sobre todo, ¿no? Y bueno, y fundamentalmente eso. Y si está interesado en un espacio como alguna galería y demás, pues nunca dejar de acercarse y bueno, y entrar en diálogo con ese espacio que le interesa, independientemente de si el espacio acoge la propuesta o no. Siempre es importante centrarse y bueno, y presentarse al mundo como uno es. Ser honesto es fundamental, creo. Muy bien. Gracias, María Laura. De nada. Gracias a ti. ¿Quieres agregar algo, Franquilandia? Bien, el mercado de arte es un mercado muy complejo. Creo que abarcar todo lo que es el desafío de estar en un mercado de arte no es algo para una conversa solo, necesitaría mucho más tiempo. Lo que tengo a decir es que estamos listas para este desafío. Estamos centradas en la responsabilidad que tenemos y sabemos que tenemos mucho que aportar. Seguro que sí. Y les deseo desde ya el mayor de los éxitos. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. De nada.